Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estamos aquí hoy? Es decir, ¿para qué y por qué este tema es importante? En este primer módulo, intentaremos ofrecer información general para responder a dos preguntas fundamentales. ¿En qué punto estamos y en qué se diferencia el proceso para después de 2015 del que desembocó en los ODM? Al responder a estas dos preguntas, mostraremos diferencias cruciales entre la elaboración de la Agenda de Desarrollo después de 2015 y la de los ODM. En primer lugar, ¿en qué punto estamos? La Agenda para el Desarrollo después de 2015 surge de la convergencia de dos procesos, a partir del consenso alcanzado sobre la necesidad de combinar lo que rodeaba a la consecución de los ODM junto con el resultado de la conferencia Río+20. Podemos referirnos a estos dos procesos como la vertiente de los ODM, en naranja, y la vertiente del desarrollo sostenible, en verde. La vertiente de los ODM, que surge de una serie de cumbres internacionales sobre distintos aspectos de desarrollo sostenible que se celebran en la década de los 90, implicaba principalmente desarrollo social, con la erradicación de la pobreza como objetivo fundamental. En torno a la misma época se introduce en los debates intergubernamentales el concepto de desarrollo sostenible, en un marco de procesos centrados en el vínculo existente entre desarrollo y medio ambiente. Si bien el concepto incluyó desde el principio tres dimensiones, social, económica y medioambiental, en las deliberaciones y el seguimiento de las negociaciones sobre desarrollo sostenible primó la dimensión medioambiental. A lo largo de los últimos 2 años, las contribuciones de ambas vertientes se fusionaron para constituir una agenda de desarrollo exhaustiva, única y universal, conocida como la Agenda de Desarrollo después de 2015, en azul. Esta nueva agenda de cambio abarca las 3 dimensiones del desarrollo sostenible de forma equilibrada y aboga por un nuevo enfoque basado en una serie de principios que guiarán su aplicación. En definitiva, muchos de los que participaban en las negociaciones al respecto se dieron cuenta de que los objetivos fundamentales de ambas vertientes, erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible, estaban indisolublemente unidos. De ahí que hubiera que crear una agenda universal y un conjunto de objetivos unificados con los aportes de ambas vertientes. Veremos en detalle cómo fue este proceso a medida que avanzamos. Para dejar las cosas claras desde el principio, incluyamos un indicador sobre el punto en el que nos encontramos. Como verán, hay una serie de hitos marcados en el camino. Nos centraremos en cada uno de ellos a medida que progresamos. Veamos ahora en más detalle cada una de las vertientes originales. Para ser breves, nos limitaremos a presentar los hechos fundamentales, pero no hay que olvidar que por detrás de estos hechos se esconden muchos otros. Empecemos con la vertiente de los ODM. Cabe recordar que la vertiente de los ODM se centraba en el desarrollo social, especialmente en la erradicación de la pobreza. Se formalizó en el año 2000 en la Cumbre del Milenio con la Declaración del Milenio, que se convirtió en el punto de partida para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos 8 objetivos se fijaron para un periodo de 15 años, lo que significa que estarán llegando a su fin a finales de este año. En 2010, los Estados miembros se reunieron en la Cumbre de Naciones Unidas sobre los ODM, en la que se renovó el compromiso de alcanzar los ODM para 2015. Se pidió al secretario general que preparara informes anuales sobre el avance hacia la consecución de los ODM y que formulara recomendaciones para después de 2015. A partir de ahí se puso en marcha un proceso de consulta sobre la agenda para después de 2015 con varias partes interesadas, a cargo del panel de alto nivel de personas eminentes, formado por el secretario general y del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, del que hablaremos después. Con estos primeros aportes, el secretario general emitió un informe titulado Una vida de dignidad para todos, en el que se formulaban una serie de recomendaciones sobre los pasos que habría que seguir de cara a la Agenda de Desarrollo después de 2015. Antes de estudiar cómo convergieron ambas vertientes, echemos un vistazo a lo que había sucedido hasta entonces en el ámbito del desarrollo sostenible. Al igual que con los ODM, la vertiente de desarrollo sostenible sirvió de catalizador del desarrollo mundial. La diferencia en este caso estriba en el nombre. Esta vertiente versa sobre cómo desarrollarse de forma sostenible. En la práctica, y a falta de un enfoque verdaderamente integrador sobre desarrollo, esta división de responsabilidades dio lugar a que en las negociaciones sobre desarrollo sostenible se tratara más la dimensión medioambiental que las otras dos. La Cumbre de Río de 1992 fue un punto de inflexión. Por primera vez, los dirigentes mundiales se comprometieron a fomentar el desarrollo sostenible y acordaron un plan de acción. La Agenda 21, además de una serie de principios fundamentales.
Además, se abrieron para su firma 3 grandes convenciones medioambientales, a fin de propiciar un cambio en la forma tradicional de abordar el desarrollo. 10 años después, se celebró una importante cumbre de seguimiento en Johannesburgo, Sudáfrica, conocida como Río+10, cuyo objetivo era elaborar un plan de ejecución. En la cumbre de Johannesburgo se reiteraron los objetivos sociales y medioambientales incluidos en los ODM y en la Agenda 21, y se reconoció que la desigualdad se estaba exacerbando en el marco de la globalización. La cumbre reforzó el ODM 7, incluyendo una meta sobre saneamiento, además de elevar varias iniciativas de carácter voluntario. Los dirigentes mundiales se reunieron de nuevo en Río de Janeiro en 2012, con motivo de la conferencia Río+20, en la que se aprobó una declaración final titulada El futuro que queremos. Uno de los objetivos de esta conferencia, también conocida como la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, fue garantizar un compromiso político renovado para con el desarrollo sostenible, además de abordar retos nuevos y emergentes. En la conferencia Río+20 también se abordó la integración de las 3 dimensiones principales del desarrollo sostenible: económica, medioambiental y social, a través de 2 ejes principales. Primero, una economía verde en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y segundo, el marco institucional para el desarrollo sostenible. Se crearon varios mecanismos en virtud de las decisiones aprobadas en Río+20, como por ejemplo el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, responsable de elaborar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité Intergubernamental de Expertos en Desarrollo Sostenible, con el objetivo de proponer una estrategia financiera, y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, para aportar liderazgo político y estudiar el avance en la aplicación del desarrollo sostenible. Una vez repasadas las características principales de estas 2 vertientes antes de que convergieran, veamos cómo se fusionan. Recordemos que ambas vertientes convergen gracias a que impera el consenso de que las prioridades de ambos ámbitos, erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible, están indisolublemente unidas y que, por tanto, cabía crear una agenda de desarrollo universal. Fue durante el evento especial de la Asamblea General de septiembre de 2013 cuando se debatió y se acordó este enfoque holístico. Los Estados miembros reconocieron entonces el vínculo indisoluble que existía entre la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. De ahí que acordaran fijar un solo conjunto de objetivos e iniciar una negociación internacional sobre la agenda para después de 2015, cuando comenzara el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General, que culminaría en una cumbre de jefes de Estado en septiembre de 2015. También se pidió al Grupo de Trabajo de Composición Abierta y al Comité de Expertos Financieros, creado en Río+20, que completaran su tarea para septiembre de 2014. Al secretario general se le solicitó que prepararan un informe general de síntesis como contribución a las negociaciones para después de 2015. Lo que se pretendía era que la agenda de desarrollo después de 2015 se basara en un nuevo conjunto de objetivos, aunque desde luego que la agenda es mucho más que una mera serie de objetivos. Se requieren también principios rectores, metas, indicadores, medios de ejecución y medidas de examen. A continuación explicaremos qué pasos se dieron tras la convergencia de estas 2 vertientes. En julio de 2014, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta culminó su propuesta presentando 17 objetivos de desarrollo sostenible, con un total de 169 metas asociadas. Por su parte, el Comité de Expertos Financieros tenía lista una serie de recomendaciones sobre cómo financiar el desarrollo en agosto de 2014. Gracias a estas propuestas, el secretario general presentó su informe de síntesis en diciembre de 2014, en el que se conjugaban aportes de ambas vertientes. A partir de los ODS sugeridos por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, el informe incluía 6 elementos esenciales para enmarcar y reforzar la agenda. Los Estados miembros decidieron que los ODS propuestos serían la base de las negociaciones intergubernamentales sobre la agenda para después de 2015, que comenzaron en enero de este mismo año y continuarán hasta julio. Así que es precisamente en este punto donde nos encontramos hoy. Examinemos ahora 3 actos importantes que se celebrarán próximamente. El primero, centrado en la financiación para el desarrollo, será parte integrante de un significativo proceso complementario, en paralelo al de la Agenda para después de 2015. La tercera conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo, que se celebrará en julio en Addis Abeba, como seguimiento del Consenso de Monterrey y de la Declaración de Doha. Los delegados probablemente estudiarán cómo aumentar los recursos y capacidades para aplicar el desarrollo sostenible, el tiempo que se propicia un entorno habilitante y se abordan las 3 dimensiones: social, económica, medioambiental. Las negociaciones intergubernamentales para después de 2015 culminarán en septiembre, en una cumbre en la que se congregarán los jefes de Estado para tomar una decisión sobre la agenda.
El tercer acto tiene que ver con otro proceso complementario, conocido como la CMNUCC, Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, cuya 21ª conferencia de las partes, COP21, se reunirá en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. La COP21 incluirá negociaciones para lograr un acuerdo mundial vinculante sobre el cambio climático. Los ODS propuestos hacen alusión a dicho acuerdo y reconocen a la CMNUCC como el foro principal para llevar a cabo su negociación. Con esto, ya hemos hecho un rápido recorrido por los hitos más importantes que se han producido hasta ahora y lo que cabe esperar del futuro. Ahora ya de ser capaz de articular cómo y por qué convergen las vertientes de los ODM y del desarrollo sostenible, además de identificar algunos de los hechos más importantes dentro del proceso para después de 2015. Una pregunta crucial que suele plantearse es la siguiente: ¿en qué se diferencia el proceso para después de 2015 del que resultó en los ODM? Vamos a intentar mostrarle ahora cuáles son las diferencias. Para empezar, cabe señalar que las negociaciones para elaborar la agenda para después de 2015 corren a cargo de los Estados miembros, mientras que los ODM se elaboraron en un documento único redactado por personal de Naciones Unidas a partir de las metas de la Declaración del Milenio que habían aprobado los Estados miembros. Una diferencia aún más sustancial radica en que se ha contado con la contribución de muchas partes interesadas a lo largo del proceso de consultas. Veamos cuáles son. Además de los Estados miembros, cabe identificar 6 amplios grupos de partes interesadas que han hecho aportaciones al proceso de consulta a través del panel de alto nivel de personas eminentes formado por el Secretario General, del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo y de los grupos principales y partes interesadas organizados por los Estados miembros. En primer lugar, las instituciones de Naciones Unidas. Las instituciones de Naciones Unidas han contribuido a través del Equipo de Tareas de Naciones Unidas, un grupo interinstitucional formado por 60 entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. A continuación, el sector empresarial e industrial. El sector privado realizó sus aportes al grupo de trabajo de composición abierta y a las negociaciones para después de 2015. Forma parte de lo que se define como grupos principales y otras partes interesadas. Participaron también en otros procesos de consulta a través del Pacto Mundial de Naciones Unidas y del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Demos paso ahora a la sociedad civil. Las contribuciones de la sociedad civil provienen de varias fuentes importantes. En el marco del grupo de trabajo de composición abierta y de las subsiguientes negociaciones para después de 2015, realizaron aportes grupos de niños y jóvenes, agricultores, pueblos indígenas, ONG, sindicatos y trabajadores. También se contó con el punto de vista de la sociedad civil en la conversación mundial liderada por el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, incluyendo consultas nacionales y temáticas, diálogos específicos sobre ejecución y la innovadora encuesta Mi Mundo, con más de 7 millones de encuestados en línea o fuera de línea hasta ahora. También contribuyeron las regiones. La perspectiva de las regiones quedó reflejada en las consultas que llevaron a cabo las comisiones regionales. A continuación, los círculos académicos y científicos. Los círculos académicos y científicos hicieron llegar sus contribuciones a través del grupo de trabajo de composición abierta, de las negociaciones para después de 2015, en las que se alude a estos grupos como la comunidad científica y tecnológica, de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y de las consultas temáticas del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Y, por último, los dirigentes políticos. Las consultas con las autoridades locales, como uno de los grupos principales, se llevaron a cabo a través del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y de las negociaciones para después de 2015. Por su parte, el panel de alto nivel de personas eminentes, formado por el Secretario General y el GNUD, recabaron los aportes de los dirigentes nacionales, incluidos gobiernos, sector privado y sociedad civil. Como han podido ver, se trata de un proceso que ha contado con las contribuciones de muchos grupos distintos, no solo de los Estados miembros. Precisamente, es este carácter participativo y universal del proceso lo que ha concitado una evaluación muy positiva hasta el momento. Habida cuenta de la diversidad de los aportes, se confía en que estos grupos de partes interesadas sientan que son parte integrante del proceso de ejecución. Esperamos haber respondido a las 2 frecuentes preguntas que planteamos al principio, y sobre todo, confiamos en que tenga ganas de continuar y aprender algo más sobre los principios subyacentes a la agenda para después de 2015 y a los objetivos de desarrollo sostenible en sí. Y, por supuesto, esperamos haber propiciado un debate acerca de cómo afectará esta agenda a su labor y a las políticas de desarrollo en su país a partir de 2015.